cuando mi hijo gritó. O cocinas para mi esposa, o te largas de mi departamento. No discutí, no levanté la voz, simplemente sonreí. Tomé mi bolso y salí caminando, dejando atrás el departamento cuya renta yo llevaba 8 meses pagando por ellos, y mi nombre era el que aparecía como titular del contrato. Él esperaba que yo llorara, que suplicara como antes, pero esta vez algo era distinto. Una semana después, tenía 18 llamadas perdidas en mi teléfono, y eso apenas era el comienzo de mi plan. Se arrepentirían de cada palabra dura y de cada acto cruel. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y por escuchar esta historia hasta este momento. Si esta historia está resonando contigo, te invito a dejar tu opinión en los comentarios y decirme desde dónde me estás escuchando hoy. Tu voz también importa en este espacio. Ahora sí, te cuento todo. Mi lista del mandado todavía estaba en el bolsillo cuando crucé la puerta del departamento, con los brazos llenos de bolsas del mercado. El sol del martes por la tarde entraba por la ventana de la cocina, haciendo que todo se viera cálido y luminoso. Normalmente, eso me hacía sentir feliz. Hoy no. Jessica estaba sentada en la mesa del comedor, pintándose las uñas de color rosa fuerte. Tenía los pies sobre la silla que yo había comprado con el dinero de mi pensión. El frasco de esmalte estaba abierto y el olor químico llenaba todo el espacio. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. Oye, hazme un sándwich, ya que estás en la cocina. Dejé las bolsas pesadas sobre la encimera con cuidado. Me dolían los brazos de subir 3 pisos de escaleras cargando leche y pan. Las asas de plástico habían dejado marcas rojas en mis manos. Disculpa, dije. ¿Me escuchaste?, respondió Jessica, sin dejar de pintarse las uñas. De pavo y queso. No de esa carne barata que comes tú. Algo bueno, algo frío me llenó el pecho. Había comprado ese pavo caro solo para ella y para mi hijo. Había gastado mi cheque de apoyo del gobierno en comida que no podía permitirme. Jessica, acabo de llegar. Necesito guardar las cosas primero. Entonces me miró con esa expresión que siempre me hacía sentir pequeña y tonta. ¿Cuál es el problema? Ya estás ahí parada. Yo estoy ocupada con mis uñas. El problema era que ese era mi departamento y estaba cansada de que me trataran como sirvienta. Jessica apoyó las manos sobre la mesa para que se secara el esmalte. Mira, Paula, ahora vives en nuestra casa. Te dejamos quedarte porque nos ayudas. La palabra dejamos me golpeó como una bofetada. Había estado pagando la renta durante 8 meses, mientras ellos decían que estaban buscando trabajo. Yo era quien compraba la comida mientras ellos gastaban su dinero en cine y restaurantes. Jessica se levantó y dio un paso hacia mí. A sus 25 años, era más alta y más fuerte que yo, pero yo había lidiado con gente cruel mucho antes de que ella naciera. Tu hijo y yo hemos estado hablando, dijo. Si quieres seguir viviendo aquí en paz, tienes que ayudar más. Así de simple. La puerta principal se abrió. Mi hijo David apareció con su mochila de la laptop, cansado por su trabajo de medio turno en una cafetería. Vio a Jessica parada frente a mí y sintió la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con fastidio, como si yo fuera el problema. Tu mamá está siendo difícil, dijo Jessica, sin moverse. Le pedí que me hiciera un sándwich y está actuando como si fuera un gran drama. David me miró con decepción, la misma mirada que me daba cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Mamá, solo hazle el sándwich. No vale la pena pelear por esto. Pero Jessica no había terminado. Se acercó aún más, tan cerca que pude oler su perfume mezclado con el esmalte de uñas. Así funcionan las cosas, dijo. Paula, tú vives en nuestro departamento. Nos ayudas. Eso significa que cuando yo te pido algo, lo haces, sin preguntas, sin actitudes. Mi voz se mantuvo tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. Tiene razón, dijo David, colocándose junto a su esposa como si fueran un equipo contra mí. Mamá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Jessica y haces lo que te pide, o empacas tus cosas y te vas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo después de un incendio. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Lo único que vi fue la expresión dura de Jessica reflejada en su cara. Está bien, dije en voz baja. Jessica sonrió, convencida de que había ganado. Bien. Entonces, sobre ese sándwich,
Voy a empacar, dije. La sonrisa se le borró del rostro. La boca de David se abrió, como esperando que yo pidiera perdón y caminara hacia la cocina como un perro vencido. Me di la vuelta hacia el pasillo, dejando las bolsas del mandado exactamente donde estaban. Detrás de mí, escuché a Jessica jadear y a David susurrar: «Mamá, espera». Pero yo ya caminaba hacia mi recámara, con los pasos firmes sobre la alfombra que David y yo habíamos elegido juntos cuando se mudó por primera vez. La maleta bajó del closet con un sonido suave. La había comprado para un viaje a Florida con mi hermana, cuando mi esposo aún vivía, y el dinero no faltaba tanto. Ahora estaba abierta sobre la cama, lista para guardar lo poco que me quedaba de mi vida en ese departamento. Empaqué con cuidado. Ropa interior, calcetines, un cambio de ropa. No todo, solo lo necesario. Desde la sala llegaban murmullos y discusiones. La voz de Jessica subía de tono. La de David sonaba cada vez más nerviosa. Trataban de entender qué hacer con la mujer vieja, que por fin había dicho que no. Mis manos se movían solas, doblando vestidos, enrollando medias. La foto de mi esposo fue al bolsillo lateral, envuelta en papel. Mis medicinas, mis lentes para leer, la libreta pequeña donde anotaba cada peso que gastaba. Cuando rodé la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. Jessica volvió a sentarse en la mesa, pero ya no era la misma. Se veía preocupada, con los ojos húmedos. David estaba de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados, intentando verse enojado, pero más bien parecía confundido. Ninguno de los dos se despidió. Mi Honda viejo encendió al primer intento, confiable como siempre. Salí del cajón de estacionamiento sin levantar la vista hacia la ventana del departamento. El trayecto de 20 minutos hasta Residencia Sunset, al borde de la ciudad, me dio tiempo para pensar. Los recuerdos me golpearon mientras manejaba por el centro de la ciudad. La guardería de David cuando era pequeño. 200 pesos cada semana durante 2 años. Mientras yo trabajaba turnos dobles en una fonda. Llegaba tan cansada que los pies se me hinchaban todas las noches. La fiesta de graduación de la preparatoria me costó 16,000 pesos, porque él quería algo especial para sus amigos. Luego vino la universidad pública. Sí, pero entre inscripción, materiales, transporte y renta cerca del campus, se me iban casi 120,000 pesos al año, porque David decía que necesitaba vivir la experiencia completa. Yo limpiaba oficinas por la noche, trapeando pisos y vaciando botes de basura, mientras otras abuelas estaban en casa viendo televisión. Su boda con Jessica costó 160,000 pesos. La familia de ella dijo que estaba muy ocupada para ayudar, así que yo cubrí todo en silencio. Las flores, el pastel, el salón, todo tenía que ser perfecto para el gran día de mi hijo. Después llegaron los problemas del departamento. 18,000 pesos cada mes de renta, porque las parejas jóvenes necesitan ayuda para empezar. Eso hacen las madres, me decía. Eso habría querido el padre de David. Las cuentas mensuales llegaron una tras otra, puntuales como un reloj. 18,000 de renta, 4,000 de luz, 6,000 de despensa cuando el dinero apretaba. Mi pensión se fue diluyendo en sus vidas, peso por peso. Y yo me convencí de que eso era amor. Residencia Sunset estaba al final de la avenida. Un edificio blanco, limpio, con un letrero que decía «Suites de estancia prolongada». El cuarto era pequeño pero decente. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Puse la maleta en el soporte y me senté con fuerza sobre la cama. El silencio ahí era distinto. No el silencio cómodo de mi espacio, sino el vacío de un lugar donde nadie me conocía. Saqué el teléfono y revisé mis contactos. El banco, el seguro, las tarjetas, números que conocía de memoria después de tantos años cuidando cada peso. Era martes. Algunas cosas todavía podían hacerse. Algunas llamadas todavía podían hacerse. Encendí la tableta sobre la mesita y entré a mi cuenta bancaria. Los números brillaron en la pantalla. Cuenta corriente, ahorros, fondo para el retiro. Números que representaban una vida de trabajo duro, de renunciar a pequeños gustos para cuidar a mi familia. El cursor parpadeaba, esperando que yo decidiera el siguiente paso. El miércoles por la mañana amaneció gris y nublado, igual que yo por dentro. Extendí mis papeles sobre la mesa del hotel como una general planeando una guerra. Estados de cuenta, seguros, documentos legales, todo en orden. La primera llamada fue al Banco Nacional del Valle.
Buenos días, señora Paula Hernández, dijo la mujer al otro lado de la línea, después de que presioné todas las opciones correctas. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito detener el pago automático de la renta del departamento 3B en los departamentos de la calle Encino. Cuenta terminación 7829. Escuché el tecleo de las teclas. Señora, veo que ese pago ha estado saliendo durante 8 meses. ¿Está segura de que desea cancelarlo? Completamente segura. ¿Puedo preguntar el motivo? Los inquilinos ya no pueden contar con mi ayuda económica. Más tecleo. Muy bien, señora Hernández. El pago automático se detendrá de inmediato. Recibirá una carta de confirmación en 3 días hábiles. La segunda llamada fue más sencilla. La compañía telefónica había estado cubriendo los 2 celulares de ellos dentro de mi plan familiar durante 6 meses. El iPhone de Jessica, el Android de David. 2.400 pesos cada mes por teléfonos que yo nunca usaba. Facturas de llamadas que jamás hice. Necesito quitar 2 líneas de mi plan familiar, le dije a la agente. Mi hijo y mi nuera necesitan contratar su propio servicio a partir de ahora. ¿Cuándo desea que esto tenga efecto? Hoy mismo. Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. David era usuario autorizado en 2 de mis tarjetas. Una Visa y una tarjeta de tienda departamental. 8,000 pesos cada mes que yo había estado pagando por cosas que nunca compré. Señora Hernández, explicó la mujer de Visa, eliminar a los usuarios autorizados significa que ellos deberán solicitar sus propias tarjetas. Cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad, pero ya no podrán gastar más. Lo entiendo. Elimínelos ahora mismo. Cada llamada se sentía como quitarme cadenas pesadas del cuerpo. 35 años. Trabajando como mesera me habían enseñado cómo funcionaban los sistemas, qué palabras usar, cómo lograr que las cosas se hicieran. Todo lo que estaba haciendo era completamente legal y estaba dentro de mis derechos. El cambio del seguro de vida requería enviar documentos por correo, pero inicié el proceso. 1,000,000 de pesos que estaban destinados a David, dinero que había ahorrado para proteger el futuro de mi familia. Pero ahora, la palabra familia significaba algo distinto. Para la hora de la comida, ya había hecho 6 llamadas, pagos de renta cancelados, servicio telefónico dado de baja, tarjetas bloqueadas. Todo el dinero automático que había estado drenando mis cuentas durante meses terminó con conversaciones educadas y números de referencia. Me recosté en la silla barata del hotel y miré mis notas. Números de referencia, códigos de confirmación, fechas exactas en que todo se detendría, el rastro en papel de mi independencia. Mi teléfono estaba en silencio sobre la mesa. Ni una llamada perdida, ni un mensaje urgente. Aún no lo sabían. Probablemente no se darían cuenta hasta que el primer pago no pasara, hasta que la primera factura llegara con sus nombres en lugar del mío. Pero lo sabrían muy pronto. Cerré la tableta y caminé hacia la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un hombre mayor ayudaba a su esposa a subir al auto, sosteniéndola del brazo con cuidado mientras ella se acomodaba. Quizá iban a visitar a la familia, o tal vez al médico. Envidié ese compañerismo, la forma en que se cuidaban con paciencia y ternura. Mi esposo y yo habíamos sido así alguna vez. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar. La semana pasó en silencio para mí, pero claramente no para ellos. Yo ya tenía una rutina en Residencias Sunset, café en el lobby, desayuno en la fonda de enfrente, largas caminatas por los barrios tranquilos de San Miguel del Valle. Mi teléfono comenzó a acumular llamadas perdidas como hojas en otoño. Para el jueves había 9 mensajes. Para el sábado, 18. Los escuché en orden, viendo cómo pasaban de la confusión al enojo y luego a la desesperación. Los primeros eran casi casuales. David preguntando si había algún error con el pago de la renta. Jessica dejando mensajes cortos y molestos sobre el servicio telefónico suspendido. Pero para el viernes, el pánico ya se había instalado. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?» La voz de David se quebraba de preocupación. «El casero dice que cancelaste el pago. ¿Quiere el monto completo para el lunes o nos van a desalojar?» Los mensajes de Jessica se volvieron cada vez más crueles. «Paula, tienes que arreglar esto ahora mismo. La gente está preguntando por nuestras facturas. Nos estás haciendo quedar como si no pudiéramos mantenernos solos». Las llamadas más recientes sonaban a súplica.
David llorando, prometiendo que encontrarían una solución si yo solo regresaba la llamada. Jessica intentando ser amable, diciendo que lamentaba haber sido dura y que quería arreglar las cosas. Borré cada mensaje después de escucharlo, sintiendo apenas una curiosidad tranquila ante su creciente desesperación. El viernes por la tarde, alguien tocó la puerta de mi habitación del hotel. Por la mirilla los vi a los dos. David, con la ropa de trabajo, Jessica, en mezclilla y una camiseta arrugada, ambos con cara de no haber dormido bien. Abrí la puerta, pero no los dejé entrar. Mamá. Los ojos de David estaban rojos e hinchados. Su seguridad habitual había desaparecido. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? De que estás tratando de arruinar nuestras vidas por una pelea absurda por un sándwich. Jessica avanzó, el rostro rojo de coraje. No estoy tratando de arruinar nada, dije con calma. Simplemente, ya no estoy pagando sus vidas. La renta, mamá, la voz de David subió de volumen. No puedes simplemente dejar de pagarla. Esa es nuestra casa. En realidad, respondí, es mi dinero pagando su casa. Mi nombre está en la cuenta bancaria, mi firma en los pagos. Ustedes solo eran huéspedes. Jessica tomó a David del brazo cuando él dio un paso hacia la puerta. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Jessica estuvo mal al hablarte así, dijo David. Los dos lo estuvimos. Pero no puedes simplemente abandonarnos sin aviso, sin hablarlo. Tú me diste un ultimátum, le recordé. O haces lo que Jessica diga, o te vas. Esas fueron tus palabras exactas. No lo dije así. Sí lo dijiste. Miré a mi hijo y vi a un extraño usando su rostro. Habías querido decir cada palabra. Solo no pensaste que yo elegiría irme. Jessica cambió de estrategia y suavizó la voz de manera artificial. Mira, todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pero estás hablando de nuestra casa, de nuestro crédito, de todo nuestro futuro. No puedes quitarnos todo así nada más. Sí puedo, y ya lo hice. Empecé a cerrar la puerta. Querías que me fuera. Me fui. Querían hacerse cargo de sus propias vidas. Ahora pueden hacerlo. Mamá, espera, la voz de David se quebró. ¿Y la familia? ¿Y todo lo que hemos compartido juntos? Me detuve, mirando su rostro desesperado. Por un momento recordé al niño pequeño que se metía en mi cama durante las tormentas, el que me llevaba dibujos hechos en la escuela. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre capaz de quedarse callado mientras su esposa trataba a su madre como sirvienta en su propia casa. La familia funciona en ambos sentidos. Hijo, dije en voz baja, pasé 8 meses cuidándolos a los dos. Cuando llegó el momento de que ustedes me cuidaran a mí, elegiste las exigencias de ella. La dulzura falsa de Jessica se quebró. Estás loca, vieja. No puedes. Puedo llamar a seguridad. Si sigues gritando, la interrumpí. Esto es propiedad privada y estás molestando a otros huéspedes. Me miraron fijamente, como si por primera vez en años me vieran con claridad. No a la madre de buen corazón, no a la futura abuela, no al cajero automático con piernas. Solo a una mujer que finalmente había aprendido a decir que no. Jessica tomó a David del codo. Vámonos, ya veremos cómo arreglamos esto solos. Caminaron de regreso a su coche. La actitud altanera de Jessica había sido reemplazada por una postura encorvada y preocupada. David volteó a verme por encima del hombro, como si estuviera viendo a una desconocida. Los observé alejarse, luego cerré la puerta y regresé a mi mesa con la tableta. Aún quedaban llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de terminar una relación de un solo lado estaba lejos de acabar. Necesitaba café y tiempo para pensar con claridad. La fonda de la calle Encino siempre había sido mi refugio cuando mi esposo aún vivía. Ahí me encontraba con él después del trabajo y compartíamos una rebanada de pastel de chocolate mientras hablábamos del día. El jueves de la semana siguiente caminé las 2 cuadras de siempre, mi aliento visible en el aire fresco de la sierra. La rutina se sentía reconfortante después del enfrentamiento del día anterior. Esa mañana había vuelto a ordenar mis papeles, revisando estados de cuenta y números de confirmación, como una general estudiando planes de batalla. La campanilla de la fonda sonó cuando entré. El olor a café y tocino creó esa nube de normalidad que tanto necesitaba. Apenas me había sentado en mi mesa de la esquina cuando una voz conocida llamó: Paula Hernández. Bueno, mira nada más a quién tenemos aquí.
Linda Morales se levantó de una mesa cerca de la puerta, con el periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntas 12 años en la fonda El Molino, antes de que ella se jubilara y se mudara a los departamentos para adultos mayores. Linda trabajaba el turno de la mañana y yo el de la tarde, pero habíamos compartido suficientes cafés como para volvernos buenas amigas. Linda, me levanté para abrazarla. Qué gusto verte. ¿Te importa si me siento contigo? No te veía desde el funeral de Ernesto. Se deslizó al asiento frente a mí sin esperar respuesta. Escuché que te mudaste a Residencias Sunset. ¿Está todo bien? La mesera trajo el café antes de que pudiera responder. Aproveché la pausa para pensar cuánto debía contar. Linda era confiable, pero también la mayor chismosa del pueblo. Cosas de familia, dije al final. Necesitaba espacio para aclarar ideas. Linda asintió despacio, estudiándome el rostro. Tu nuera intentó devolver maquillaje caro en la farmacia Hidalgo el mes pasado. Mi nieto trabaja ahí. Mi taza se detuvo a medio camino de la boca. ¿Qué tipo de maquillaje? Del caro, del que guardan detrás del mostrador. Unos 4,000 pesos. Pero cuando revisaron el recibo, estaba pagado con una tarjeta que llevaba tu nombre. El ruido de la fonda pareció desvanecerse. ¿Mi tarjeta de crédito? Así es. Ella dijo que era un regalo tuyo. Pero Jimmy, mi nieto, dijo que se veía nerviosa, como si estuviera mintiendo. Dejé la taza con cuidado, procesando esa nueva información. ¿Cuándo pasó eso exactamente? Hace como 2 o 3 semanas. Jimmy atendió la devolución personalmente por el monto. Mi mente empezó a correr. Hace 3 semanas, Jessica había estado usando mi tarjeta para comprar maquillaje caro y devolverlo por efectivo. Esto ya no era solo que yo pagara sus cuentas. Era robo deliberado. ¿Le dieron el dinero? Jimmy dijo que sí. La política de la tienda es devolver en efectivo si es dentro de 30 días. Linda se inclinó hacia mí, bajando la voz. Paula, no solo le llamó la atención la devolución. Ella estaba preguntando por otros productos caros, como si pensara regresar. Las implicaciones me golpearon como agua helada. 2 semanas atrás, Jessica ya planeaba robarme más. Esto no era desesperación por la situación actual. Era un robo calculado que llevaba quién sabe cuánto tiempo ocurriendo. ¿Jimmy lo reportó? Lo anotaron en el sistema y guardaron copias de todo. Técnicamente, como la tarjeta no estaba reportada como robada, es un área gris. Pero Jimmy guardó los registros por si acaso. Linda me miró con atención. ¿De verdad no sabías nada de esto? Negué con la cabeza, pensando en todos esos pagos mensuales de la tarjeta, en todas las cenas donde David se quejaba de problemas de dinero, mientras Jessica me robaba a escondidas. ¿Para qué quería el efectivo? Linda miró alrededor de la fonda y se acercó más. Se dice en el pueblo que Jessica anda buscando un coche, uno caro. Sara, la del lote de autos, comentó que una joven con su descripción estuvo viendo vehículos que no podría pagar. Sí recordaba a Sara Jiménez. Habíamos trabajado juntas en el comité de recaudación de fondos de la biblioteca y su hija había ido a la escuela con David. Si Sara tenía información sobre Jessica buscando coche, probablemente era cierta. Linda, gracias por decírmelo. Saqué mi cartera para pagar el café que casi no había probado. Paula, ten cuidado. Una mujer que roba a su propia familia puede hacer otras cosas desesperadas cuando se siente acorralada. Regresé caminando a Residencias Sunset, con la mente hecha un torbellino. La exigencia del sándwich de Jessica y su grosería de repente cobraron sentido. Ella ya llevaba semanas robándome, tratándome como una cuenta bancaria personal a la que podía acceder cuando quisiera. El ultimátum no era sobre respeto. Era sobre mantener el control del dinero que ella creía tener derecho a tomar. De vuelta en mi habitación del hotel, abrí la tableta y creé un nuevo documento titulado Evidencia Jessica Torres. La información de Linda era solo el comienzo. Si Jessica había mentido sobre esto, ¿qué más había estado ocultando? La estación de policía estaba a solo 6 cuadras. Tenía 2 horas antes de que cerraran ese día. Después de comer, caminé directamente desde la fonda hasta la comisaría de policía de San Miguel del Valle, un edificio moderno de ladrillo que cuando era joven me intimidaba, pero que ahora se sentía como un aliado. En la recepción, un oficial joven atendió mi denuncia con atención profesional. Señora Hernández, usted está diciendo que su nuera usó su tarjeta de crédito sin permiso.
Miró el recibo de la farmacia Hidalgo que Linda me había conseguido, comparándolo con mi estado de cuenta. Sí, nunca le di permiso para usar mi tarjeta y jamás autoricé esas compras. ¿De qué tipo de compras estamos hablando? Me había preparado para esa pregunta. Maquillaje devuelto por efectivo. Según el empleado de la tienda, ella también preguntaba por otros artículos caros que pudiera devolver después por dinero en efectivo. Selló los papeles con autoridad oficial. Esto constituye fraude con tarjeta de crédito. Tendremos que contactar a la tienda para obtener las grabaciones de seguridad y los registros de transacciones. ¿Cuánto tiempo tomará eso? La detective Martínez se encarga de delitos financieros. Probablemente querrá entrevistarla dentro de 48 horas. Le di las gracias y recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal respaldando mis acciones. Se acabó el robo. Se acabó la manipulación emocional. Ahora todo iba por los canales adecuados. Mi siguiente parada fue el Banco Nacional del Valle. La oficina de la detective Martínez estaba en la sucursal del centro, un espacio estrecho lleno de archiveros y hojas impresas. La detective Martínez era más joven de lo que esperaba, pero su apretón de manos fue firme y seguro. Señora Hernández, ¿qué la trae hoy por aquí? Fraude con tarjeta de crédito. Mi nuera ha estado usando mi tarjeta sin permiso y convirtiendo compras en efectivo. Expliqué la situación brevemente. El ultimátum, mi salida del departamento, el descubrimiento de los gastos no autorizados de Jessica. La detective Martínez escuchó sin interrumpirme, tomando notas de vez en cuando. Jessica Torres ya es conocida entre algunos comercios locales, dijo cuando terminé. Varias tiendas han reportado devoluciones sospechosas durante el último mes. Siempre artículos caros, siempre devueltos por efectivo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Diferentes tiendas, diferentes montos. Por lo que hemos rastreado hasta ahora, probablemente entre 16,000 y 20,000 pesos en total. Las cifras me dejaron helada. Jessica había vivido en mi departamento, comido mi comida, exigido mi servicio, mientras robaba en secreto lo suficiente como para cubrir un pago de automóvil. ¿Qué tipo de tiendas? Una mezcla de farmacias, tiendas departamentales y locales de electrónicos. Lugares que venden artículos caros y fáciles de devolver. La detective se encogió de hombros. El patrón sugiere que alguien estaba reuniendo efectivo para una compra grande. ¿Desde cuándo? Aproximadamente desde hace un mes. La mayoría de las tiendas conservan las grabaciones por 90 días, así que tenemos buena evidencia. Señora Hernández, esto es definitivamente fraude criminal. Salí de la comisaría con una imagen mucho más clara de las actividades de mi nuera. El robo explicaba su seguridad, su intento de controlarme con ultimátums y sus exigencias cada vez mayores. Yo no era solo una fuente conveniente de dinero, era su objetivo principal. Esa noche me senté en la habitación del hotel revisando los descubrimientos del día. Denuncia policial presentada. Investigación iniciada. Confirmación del robo y las actividades fraudulentas de Jessica. Una red creciente de aliados profesionales que entendían la situación real. Abrí la tableta y actualicé mi archivo de evidencias, agregando la información de la detective Martínez a lo que Linda Morales había descubierto. Reconocer patrones había sido una habilidad crucial durante mis años en la fonda, y los patrones aquí se estaban volviendo cristalinos. Jessica no era solo irrespetuosa o malcriada, era una ladrona, una mentirosa y peligrosa. Cuanta más presión sintiera, más imprudente se volvería. Necesitaba estar preparada para lo que siguiera. Al día siguiente, comenzaría a hacer llamadas estratégicas al trabajo de David, no para meterlo en problemas, sino para asegurarme de que supieran sobre posibles dificultades financieras que podrían afectar su desempeño laboral. La verdad siempre era la mejor protección. En un pueblo como San Miguel del Valle, la información corre rápido. Para el lunes, supe que era momento de contar mi versión. Mi primer encuentro ocurrió en el supermercado, cuando la señora Chen, del comité de repostería de la iglesia, me arrinconó cerca del pasillo del pan. Era una de esas mujeres que sabían todo sobre todos y no tenían miedo de hacer preguntas directas. Paula, querida, he escuchado cosas preocupantes sobre problemas familiares. ¿Estás bien? Pensé con cuidado mi respuesta. La señora Chen repetiría lo que dijera a por lo menos 20 personas antes del servicio del miércoles.
David y Jessica me pidieron que me fuera, así que lo hice. A veces los hijos adultos necesitan aprender a hacerse responsables de sus propias obligaciones. Sus cejas se alzaron. ¿Te pidieron que dejaras el departamento que tú estabas pagando? Pareció la mejor solución para todos. ¿Pero no pagaste tú la universidad de David y los ayudaste cuando se casaron? Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Siempre me pregunté cómo podían pagar ese departamento tan bonito, con el sueldo de medio turno de él. Asentí, pero no di detalles. Los hechos hablarían por sí solos. Mi siguiente parada fue la fonda El Molino, donde había trabajado 15 años antes de jubilarme. Tomás Méndez, el hijo del dueño, levantó la vista de los recibos con genuina preocupación. Paula, escuché que estás quedándote en Residencias Sunset. ¿Qué está pasando? Otros 3 empleados se acercaron, mientras yo explicaba la situación brevemente. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes. Estaban conmocionados de que Jessica me hubiera tratado con tanta falta de respeto, enojados al enterarse de que yo los había estado apoyando económicamente durante meses sin recibir ni un poco de gratitud. Tú pagaste la universidad de David, dijo Sara, la encargada del turno de la mañana, negando con la cabeza incrédula. Él siempre decía que su familia lo estaba ayudando. Decía que te estaban haciendo un favor al dejarte vivir con ellos. David dijo muchas cosas que no eran verdad. Respondí con calma. La expresión de Tom se ensombreció. Eso explica por qué Jessica siempre parecía tener dinero para ropa cara, pero David nunca tomaba turnos extra cuando se los ofrecíamos. Esas compras seguramente se pagaban con devoluciones de tarjetas robadas, murmuró Lisa desde detrás del mostrador. Cuando salí de la fonda, supe que la historia real estaría en todo el pueblo en cuestión de horas. La red de un pueblo pequeño como San Miguel del Valle era más eficiente que cualquier periódico. Mi tercera parada fue la iglesia metodista de San Pablo, donde el pastor Juan Rodríguez se preparaba para el servicio de la tarde. Me invitó a pasar a su oficina, ofreciéndome té y una silla que había consolado a muchos feligreses en momentos difíciles. Paula, varias personas me han dicho que están preocupadas por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Aprecié su manera directa. No buscaba chismes. Quería ayudar a alguien de su comunidad. Pastor, he estado manteniendo económicamente a mi hijo y a mi nuera durante 8 meses. La semana pasada dejaron claro que mi permanencia en el departamento dependía de obedecer las órdenes de Jessica. Elegí irme antes que aceptar eso. Eso debió haber sido muy doloroso. Fue revelador, respondí con honestidad. Amo a mi hijo, pero no voy a permitir que alguien que me ha estado robando me trate como sirvienta. El pastor asintió pensativo. A veces, amar a alguien significa dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Parece que los has protegido de esas consecuencias durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, admití. De regreso al hotel, me detuve en Café Esquina para tomar un latte por la tarde. El lugar estaba lleno con la clientela habitual de los lunes. Jubilados, trabajadores fuera de turno, madres con niños pequeños. Encontré una mesita al fondo y escuché las conversaciones a mi alrededor. Dicen que Jessica ha estado devolviendo maquillaje caro por efectivo. Paula Hernández llevaba meses pagando la renta de ellos. Siempre me pareció raro lo bien que vivían con el sueldo de cafetería de David. La información se estaba difundiendo exactamente como yo lo había previsto. Los pueblos pequeños funcionan como organismos vivos. Procesan la información rápido y separan la verdad de las mentiras mediante la sabiduría colectiva. Mi teléfono sonó cuando salía del café. Era Betty Morales, mi vecina del antiguo edificio. Paula, espero no molestarte. Quería decirte que ha habido muchas discusiones en tu antiguo departamento últimamente, principalmente Jessica gritando, pero David también. Ayer por la mañana hubo una patrulla afuera casi 1 hora. Gracias por avisarme, Betty. Aprecio que me mantengas informada. ¿Estás segura dónde te encuentras? ¿Necesitas algo? La preocupación genuina en su voz me recordó que el apoyo comunitario tomaba muchas formas. Estoy bien, gracias. Voy día por día. Esa noche me senté en la habitación del hotel, repasando las conversaciones del día. La presión social se estaba acumulando de manera natural, sin ningún esfuerzo vengativo de mi parte. La gente simplemente reconocía la injusticia cuando la veía con claridad. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Pero reconocí el prefijo. Probablemente uno de los acreedores de David.
Dejé que pasara a buzón de voz y luego escuché el mensaje. Habla Karen Ávila, de la Cooperativa de Crédito de San Miguel del Valle. Estamos intentando contactar a David Hernández por un préstamo personal vencido. Por favor, comuníquese con nosotros a la brevedad. Me llamaban a mí porque David, seguramente, había puesto mi dirección como su domicilio en las solicitudes de crédito. Más pruebas de engaño, más evidencia de que planeaba hacerme responsable de sus deudas sin decírmelo. Borré el mensaje y abrí la tableta. Era momento de actualizar mi archivo de evidencias con los hallazgos del día. Debí haber esperado que contraatacaran. Jessica nunca fue de aceptar consecuencias en silencio. El martes por la mañana comenzó con tranquilidad. Estaba revisando mis estados de cuenta con café cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero Tom, luego la señora Chen, luego el pastor Rodríguez. Cada llamada traía la misma noticia inquietante. Jessica estaba recorriendo el pueblo difundiendo su propia versión de los hechos. Paula, creo que necesitas saber lo que está diciendo, dijo Tom, con la voz cargada de enojo. Vino aquí hace como una hora, hablando fuerte para que todos la escucharan, diciendo que los abandonaste sin aviso. Asegura que prometiste apoyarlos siempre y que cambiaste de opinión por celos. ¿Exactamente qué dijo? Que estás teniendo una especie de colapso, que los echaste porque David no te dejó controlar cada decisión de su relación. Hizo una pausa. También dice que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y que tú te niegas a ayudar. Le di las gracias a Tom y colgué. Mi mente ya evaluaba las implicaciones. Jessica estaba lo suficientemente desesperada como para iniciar una campaña pública. Eso significaba que la presión por perder mi apoyo económico se estaba volviendo intensa. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señora Hernández, habla la detective Martínez. Quería avisarle algo. Jessica Torres estuvo aquí esta mañana presentando una denuncia por abuso hacia adultos mayores. ¿Abuso? Afirma que alguien en el banco la está manipulando para que tome malas decisiones financieras. Abuso a personas mayores. Un completo disparate, por supuesto, pero está intentando crear un registro oficial de que usted es mentalmente incompetente. Le dije que necesitaría documentación médica y testigos, cosa que claramente no puede presentar. 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de David. Mamá, por favor, contesta, dijo, con la voz cargada de emoción. Sé que estás molesta, pero hay cosas que no entiendes. Sea verdad o mentira. Ya no sabía qué creer, dijo David. Jessica está embarazada, mamá. Todo este estrés la está enfermando mucho. El médico dice que, si las cosas no se tranquilizan pronto, podría perder al bebé. Sentí ese tirón familiar en el estómago. El mismo instinto protector que me había vuelto vulnerable a su manipulación durante meses, pero algo en su tono sonaba ensayado. Desesperado, sí, pero de una forma calculada. Felicidades por el embarazo, hijo, dije con suavidad. ¿Cuándo se enteraron? Hace 2 semanas, justo antes de que todo se saliera de control. Su voz se quebró de forma convincente. Mamá, no puedo permitir que Jessica pierda a nuestro bebé por problemas de dinero. Tú siempre dijiste que la familia es primero. La familia sí es primero. Por eso gasté 300,000 pesos en tu educación y 160,000 pesos en tu boda. ¿Y ahora qué? ¿Y tu nieto? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Si Jessica realmente estaba embarazada, si de verdad había una crisis médica, entonces mis decisiones podrían afectar a un bebé inocente. Pero el momento era demasiado conveniente. La manipulación emocional, demasiado pulida. David, ¿ya vieron a un médico por estas complicaciones del embarazo? Tenemos cita la próxima semana. ¿Con qué doctora? Con la doctora Fernanda Ruiz, en la clínica de mujeres. Yo conocía a la doctora Ruiz. Mi hermana había sido su paciente durante su embarazo. Voy a llamar a su consultorio para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Mamá, no necesitas llamar. Si hay una emergencia médica real que involucra a mi nieto, quiero ayudar. La doctora sabrá cuál es la mejor forma de manejar los pagos. La voz de David se volvió cortante. No puedes llamar a la doctora de Jessica. Eso es información privada. Tienes razón, respondí. Entonces que ella me llame directamente para hablar de opciones de pago. La llamada terminó de forma abrupta. 1 hora después, caminaba por el centro cuando me encontré con Jessica afuera del banco. Hablaba en voz alta con cualquiera que quisiera escucharla,
con ese filo agresivo que ya había aprendido a reconocer. Perdió la cabeza, decía Jessica a un pequeño grupo que esperaba el camión. Vieja loca que cree que todos quieren robarle. Echó a su propia nuera embarazada por nada. Me acerqué con calma. La gente me vio antes de que Jessica se diera cuenta. Los rostros se giraron hacia mí. Las expresiones cambiaron al reconocer a la persona de la que ella hablaba. Jessica se volteó de golpe, la cara roja de coraje. Ahí está, la mujer que abandonó a su propia familia. Hola, Jessica, dije con voz firme. ¿Cómo va el asunto del fraude con tarjetas de crédito? La acusación la golpeó como un golpe físico. Varias personas en el grupo comenzaron a murmurar, las piezas del rompecabezas encajando. Estás loca, balbuceó. No sé de qué hablas. 16,000 pesos en devoluciones fraudulentas, respondí. Según la detective Martínez, la farmacia Hidalgo y la tienda departamental, el Palacio, artículos caros, devueltos por efectivo. Miré al grupo reunido. Es impresionante cuánto puede robar alguien cuando no paga su propia renta. El rostro de Jessica pasó del rojo al morado. Se acercó, usando su estatura como arma. Fiella Sanil, puedo documentar cada peso que gasté, manteniéndolos durante 8 meses, la interrumpí. ¿Puedes documentar a dónde se fue realmente el sueldo de David? La gente escuchaba con atención ahora. Jessica entendió que había perdido el control de la historia. Vámonos, gruñó, empujando entre la gente. Esto no se ha terminado, Paula. La vi alejarse, notando cómo varias personas sacaban sus teléfonos. La historia real estaría en Facebook antes de que pasara 1 hora. De regreso en el hotel, abrí la tableta y empecé a documentar lo ocurrido ese día. El contraataque de Jessica estaba fallando, porque se basaba en mentiras que no resistían el escrutinio. La comunidad me conocía demasiado bien, como para creer historias de colapsos mentales o abandonos crueles. Pero la historia del embarazo me preocupaba. Si Jessica realmente estaba embarazada, todo se volvía más complicado. Necesitaba confirmación antes de dar el siguiente paso. Tomé el teléfono y llamé al consultorio de la doctora Ruiz. Si había una emergencia médica real, ayudaría, pero no permitiría que me manipularan con una crisis falsa. Las amenazas públicas de Jessica habían cruzado una línea. Regresé a mi habitación y llamé a la detective Martínez. Detective, necesitamos hablar. El comportamiento de Jessica hoy muestra un patrón de escalamiento que me preocupa. ¿En qué sentido? Me confrontó en público, hizo gestos amenazantes frente a testigos, y su actitud es la de alguien que está perdiendo el control. Miré por la ventana del hotel hacia el centro. Quiero presentar una denuncia formal y explorar opciones de protección. Venga mañana por la mañana. Traiga toda la documentación que tenga. Pero no tuve que esperar hasta la mañana. Miguel Salgado, el guardia nocturno de Residencias Sunset, tocó a mi puerta 1 hora después. Señora Hernández, esa joven que estuvo gritando en el estacionamiento hace rato, regresó hace como 30 minutos. Se quedó afuera de su puerta unos 10 minutos y luego se fue. Puso nerviosos a varios huéspedes. Miguel era un policía retirado. Sabía reconocer los problemas antes de que explotaran. ¿Dijo algo específico? Murmuró algo sobre enseñarles lecciones a las viejas. Todo quedó grabado en la cámara de seguridad. Cámaras de seguridad. Pruebas físicas del comportamiento amenazante de Jessica en propiedad privada. Miguel, ¿estaría dispuesto a entregar ese video a la policía? Por supuesto. Alguien así no debería intimidar a residentes mayores. A la mañana siguiente llegué a la comisaría, con el disco de seguridad y una línea de tiempo escrita, del comportamiento cada vez más agresivo de Jessica. La detective Martínez revisó todo con profesionalismo. Paula, aquí hay un patrón claro de intimidación, sumado a lo que presencié ayer en el banco. Tenemos base para una orden de restricción. ¿Qué implicaría eso? Prohibición legal de que Jessica se acerque a menos de 90 metros de usted o de su domicilio. Cualquier violación implica arresto inmediato. La detective se recargó en su silla. Hay algo más que debe saber. Jessica consultó ayer a un abogado sobre leyes de ocupación de vivienda. Las palabras me helaron la sangre. ¿Derechos de ocupación? Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar derecho legal a quedarse en su departamento, por haber vivido ahí de forma continua. La expresión de la detective fue grave. Me dijo que Jessica estaba buscando vacíos legales para quedarse, pero sin contrato, sin pagos a su nombre y con mis comprobantes.
Su intento no tenía sustento real. Aún así, eso mostraba premeditación. Ellos llevan 8 meses. Jessica estaba planeando reclamar derechos sobre mi propio departamento. Así es, dijo la detective Martínez. Pero como tú has estado pagando la renta y ellos nunca firmaron contrato ni pagaron servicios, no hay base legal. Sacó una carpeta de archivo. Sin embargo, esto demuestra premeditación. Ella ha estado planeando este robo durante meses. ¿Y la orden de restricción? Puedo agilizarla con base en la evidencia. La tendrás esta misma tarde. Salí de la comisaría con una comprensión nueva del carácter de mi nuera. El incidente del sándwich no había sido un intento de imponer autoridad. Había sido una forma de mantener el control sobre alguien a quien planeaba robar de manera sistemática. Caminando de regreso a mi coche, saqué el teléfono y revisé mis contactos. Era momento de hacer llamadas estratégicas. La primera fue a Karen Ávila, de la Cooperativa de Crédito de San Miguel del Valle, una de las acreedoras de David, que había estado llamando a mi número. Señora Ávila, le devuelvo la llamada sobre David Hernández. Necesito aclarar algo importante. Él ya no vive en mi domicilio y no tiene ningún derecho legal sobre mi departamento. Él puso esa dirección como su residencia en todas sus solicitudes de préstamo. Era solo un invitado en mi casa. Le pedí que se fuera la semana pasada. Si lo están buscando, trabaja en Café La Montaña, en la calle Primera. La segunda llamada fue a Servicios de Cobranza Pacífico. Habla Paula Hernández. Han estado llamando por las deudas de David Hernández. Quiero aclarar que el señor Hernández no tiene ningún interés sobre mi propiedad y que ya no vive ahí. Cada llamada fue breve y directa. No estaba pagando las deudas de David ni compartiendo información personal, solo corrigiendo la dirección falsa que había estado usando para evadir a sus acreedores. Para la hora de la comida, ya había contactado a 4 agencias de cobranza distintas. El castillo de naipes que David había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse. Esa tarde, la jueza Morales firmó mi orden de restricción. Jessica Torres tenía ahora prohibido por ley acercarse a menos de 90 metros de mí o de mis propiedades. Cualquier violación implicaría arresto inmediato y posible cárcel. Regresé manejando a Residencia Sunset con la satisfacción de ver cómo la justicia funcionaba como debía. Jessica había pasado meses planeando quedarse con mi hogar usando tecnicismos legales. Ahora, ni siquiera podía acercarse a él legalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no se ha terminado, vieja. Reenvié el mensaje a la detective Martínez y bloqueé el número. Recolectar evidencia ya se había vuelto algo natural para mí. El miércoles por la mañana, presenté oficialmente la orden de restricción ante el juzgado. Al mediodía, observaba cómo el mundo de Jessica comenzaba a colapsar desde varios frentes. La secretaria del tribunal selló la copia final con autoridad oficial. Señora Hernández, esta orden entra en vigor de inmediato. Cualquier contacto o acercamiento dentro de 90 metros constituye una violación. Le di las gracias y caminé hacia mi coche, sabiendo que el actuario judicial le entregaría los documentos a Jessica en cuestión de horas. Mi teléfono ya estaba sonando. Paula, habla Jaime Méndez, de Café La Montaña. Jaime era el jefe de David, un hombre decente que había construido su cafetería sobre la confianza y la reputación. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Es verdad lo que David ha estado diciendo de ti? ¿Qué ha estado diciendo? Que tuviste una especie de colapso mental y los corriste por demencia. Que hay una emergencia médica familiar y que te niegas a ayudar por rencor. La voz de Jaime sonaba escéptica. Mira, Paula, te conozco desde hace 15 años. Esto no suena a la mujer que organizaba cada año la colecta navideña del barrio. Jaime, Jessica me dio un ultimátum. Obedecerla o irme. Elegí irme. No hay ninguna emergencia médica y mis capacidades mentales están intactas, como pueden confirmar mi banco, mi abogado y la policía. Hubo un silencio largo. Eso me temía. Paula, hoy vinieron 2 clientes diciendo que Jessica les debe dinero. Uno la reconoció de una tienda de electrónicos, donde intentaba devolver artículos caros. Esto ya está afectando la reputación del negocio. Lo entiendo. Voy a tener que despedir a David. No puedo permitir este tipo de controversia con clientes que confían en nosotros cada mañana. 20 minutos después, estaba tomando café en Corner Coffee cuando vi llegar al primer cobrador.
frente a mi antiguo edificio de departamentos. Era Servicios de Cobranza Pacífico. Lo reconocí por el imán en la puerta. Había hablado con ellos el día anterior sobre la dirección falsa de David. Mi teléfono sonó. Era David. Mamá, hay hombres en el departamento preguntando por nuestras deudas. Quieren saber sobre nuestros bienes, ingresos, todo. Ahora sí, su voz era de pánico real, no la desesperación calculada de antes. ¿Qué les dijiste? La verdad, que tú eres la dueña del departamento y que ya no vivimos ahí. Pero están hablando de embargos, de retener salarios. Hijo, eso pasa cuando alguien pide dinero que no puede pagar. Son consecuencias que tú creaste, no yo. ¿Pero cuánto debo? ¿Cómo es posible todo esto? Entonces entendí que él no conocía toda la magnitud. Préstamos personales, tarjetas de crédito, alrededor de 60,000 pesos en total, según la detective Martínez. Silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, Jessica me dijo que eso eran gastos médicos del año pasado. Siento que te enteres así, David. Y el actuario también vino. Le entregó a Jessica unos documentos legales. Desde entonces, ha estado gritando y aventando cosas. La orden de restricción. Jessica apenas estaba entendiendo que sus opciones se habían agotado por completo. Mamá, dice que se quiere ir del pueblo, que ya no hay nada para ella aquí. Su voz se quebró de verdad esta vez. ¿Qué se supone que haga? Tomar decisiones basadas en quién es Jessica en realidad, no en quien tú esperabas que fuera. Esa noche me estacioné frente a mi antiguo edificio y observé el caos desde el otro lado de la calle. 2 vehículos de cobranza distintos habían ido durante el día. Betty Morales, la vecina de al lado, me saludó con tristeza. Había seguido todo como vecina de muchos años. A través de la ventana de la sala, vi a David y Jessica discutiendo. Él gesticulaba, confundido, herido, ella, desesperada y furiosa. El matrimonio de fantasía, sostenido por mi apoyo económico, se estaba derrumbando al chocar con la realidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel, de Residencias Sunset. Esa mujer intentó pasar otra vez por la recepción. Le recordé la orden de restricción. Se fue, pero estaba muy alterada. Reenvié el mensaje a la detective Martínez. Jessica estaba violando la orden de restricción, a pocas horas de haberle sido notificada. Su desesperación la hacía imprudente y eso la volvía peligrosa, pero también la hacía predecible. Una mujer desesperada, endeudada, sin ingresos y con problemas legales, tiene pocas opciones. Podía enfrentar sus responsabilidades como adulta o huir. Con lo que ya había aprendido sobre Jessica, huir parecía la opción más probable. Conduje de regreso a Residencias Sunset, pensando en las implicaciones si Jessica huía del pueblo para escapar de sus problemas legales. ¿Qué pasaría con David? ¿Se iría con ella, eligiendo la lealtad a alguien que lo había engañado durante meses? ¿O finalmente la vería con claridad y tomaría una decisión distinta? De cualquier forma, las consecuencias les correspondían a ellos. Había pasado 8 meses protegiéndolos de la realidad. Esa protección terminó el día en que me pidieron elegir entre mi dignidad y sus exigencias. Elegí la dignidad. Ahora ellos podían elegir su propio camino. 2 días observando su desesperación fueron suficientes. El jueves por la mañana llamé a David y le pedí que se reuniera conmigo en la fonda. Solo él. No puedo dejar sola a Jessica, ahora dijo. Mamá, realmente la está pasando muy mal con todo lo que está ocurriendo. Entonces, no tenemos nada que hablar, respondí. La orden de restricción significa que tampoco puedo estar cerca de ella. Silencio largo. ¿Dónde quieres que nos veamos? En Corner Coffee. A las 2 de la tarde, en la mesa del fondo, donde podamos hablar en privado. Llegué temprano y elegí una mesa de espaldas a la calle. Quería que la conversación se centrara en las palabras, no en miradas nerviosas hacia los autos que pasaban. Cuando David llegó, parecía mayor que sus 26 años. Tenía líneas de estrés alrededor de los ojos y jugueteaba nervioso con el teléfono. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de inmediato. Mamá, sé que estás enojada, pero Jessica perdió su trabajo ayer y los cobradores no nos dejan en paz. El teléfono suena cada hora. La gente sigue llegando al departamento exigiendo dinero que no tenemos. Esperé a que terminara y luego hablé con calma. Te estoy dando una sola oportunidad de terminar esto con algo de dignidad, David. ¿Qué quieres decir? Un reconocimiento público de la verdad
Una explicación completa de cuánto los he apoyado económicamente. Y una explicación honesta de por qué me fui. Su rostro se puso rojo. ¿Quieres que me humille frente a todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. No es lo mismo. ¿Qué tipo de reconocimiento? Había pasado 2 días pensando exactamente en qué requería la justicia. Anuncio en la iglesia el domingo, durante el tiempo para compartir. Una carta al editor del Tribuno de San Miguel del Valle. Una publicación en Facebook visible para todos nuestros conocidos, con detalles completos. La universidad, la boda, la renta y el ultimátum que me obligó a irme. Mamá, la gente va a pensar que tuviste una madre que te amó lo suficiente como para sacrificar su seguridad en la jubilación por tu felicidad y que tú lo diste por hecho hasta que se acabó. David miró su café intacto. ¿Y Jessica? Jessica ya no forma parte de ninguna ecuación que me incluya. La orden de restricción es permanente. Si decides seguir casado con ella, es tu decisión, pero significa elegirla a ella, por encima de cualquier relación conmigo. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi esposa y mi madre? Te estoy pidiendo que elijas entre alguien que me amenazó y alguien que te crió. El hecho de que veas eso como opciones equivalentes me dice lo lejos que nos hemos distanciado. Guardó silencio largo rato, procesando lo que eso significaba. ¿Y el departamento? Ya era nuestra casa, mamá. Ahí hicimos nuestra vida estos meses. Ahí vivieron mis abuelos. Ahí vivieron tú y papá. No voy a seguir sosteniendo ese lugar con mi dinero. Cancelé mi apoyo y notifiqué al arrendador. A partir de ahora, ellos tendrán que arreglarse con el dueño, como cualquier adulto responsable. Personas que entienden lo que realmente significan, la supervivencia y el valor. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Ya está todo documentado. Cancelé los pagos automáticos, retiré mis servicios a su nombre y dejé constancia por escrito con el arrendador. No hay nada que transferir. Hay límites. Mantuve la voz suave, pero firme. Incluso si haces todo lo que te pido a la perfección, el departamento no regresará a ti. Esa decisión es definitiva. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en amor, no en expectativas de herencia. Durante 8 meses, me trataste como un cajero automático conveniente. Quiero saber si queda algo entre nosotros. Más allá de la dependencia económica, los ojos de David se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no la manipulación calculada a la que ya me había acostumbrado. Lo siento, mamá. De verdad, nunca quise que esto llegara tan lejos. El lo siento ya no es suficiente, hijo. Todo el pueblo vio cómo tú y Jessica me trataron como sirvienta en mi propia casa. Vieron cómo elegiste sus exigencias, por encima de mi dignidad. Las palabras ya no bastan. Necesito ver acciones. Y si no puedo hacerlo, y si no puedo pararme frente a todos y admitir lo mal que actuamos, entonces vivirás con las consecuencias de esa decisión. Jessica probablemente se irá del pueblo para escapar de sus problemas legales. Mujeres como ella siempre huyen. Cuando las cosas se ponen difíciles, puedes irte con ella y empezar de nuevo en otro lugar o quedarte aquí y tratar de reconstruir tu vida con honestidad. Y si haces lo que te pido, tal vez con el tiempo podamos construir una relación real, no basada en dinero, culpa u obligación, sino en respeto mutuo entre 2 adultos. David se secó los ojos con una servilleta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el domingo por la mañana. La misa empieza a las 10 en punto. Si no estás ahí para decir la verdad, sabré que ya hiciste tu elección. Se levantó despacio, viéndose más frágil y cansado que cuando había llegado. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Miré a mi hijo, de verdad lo miré, y vi destellos del niño, que construía fuertes con cobijas, y pedía un cuento más antes de dormir. El perdón y la confianza no son lo mismo, David. Te perdoné el día que elegí irme, en lugar de pelear. Pero la confianza debe ganarse de nuevo, una acción honesta a la vez. Asintió y caminó hacia la puerta, los hombros encorvados, bajo el peso de una decisión que definiría el resto de su vida. Me quedé sentada, viéndolo alejarse. El domingo estaba a 3 días de distancia. Para entonces, sabría si mi hijo tenía el valor de elegir la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la lealtad a alguien que nunca la mereció.
El domingo por la mañana amaneció claro y luminoso. Entré a la iglesia metodista de San Pablo, preguntándome si David encontraría el valor para decir la verdad. El templo estaba más lleno de lo habitual. Se había corrido la voz de que habría algún tipo de anuncio familiar. Tomé mi banca de siempre, a 4 filas del frente, y esperé. El pastor Juan Rodríguez inició el servicio con los himnos y lecturas habituales, pero podía sentirse en el aire la expectativa de la congregación. Cuando llegó el momento de compartir, David se levantó desde la última fila. Se veía pequeño caminando por el pasillo central, pero sus pasos fueron firmes al llegar al púlpito. Se aferró a los bordes y miró los rostros que había conocido toda su vida. «Necesito decirles algo importante sobre mi madre», dijo. Su voz resonó con claridad en el santuario en silencio. Durante los últimos 8 meses, Paula Hernández ha estado manteniendo económicamente a mi esposa y a mí. Pagó 300,000 pesos por mi educación universitaria, cuando yo podía haber estudiado un oficio gratis. Pagó 160,000 pesos por mi boda. Cuando la familia de Jessica no pudo cubrir su parte, un murmullo recorrió la iglesia. Eran cifras concretas, sacrificios documentados que dibujaban un cuadro claro. Nos entregó el departamento familiar, el lugar donde vivieron mis abuelos, y donde ella vivió con mi padre durante 15 años. Cuando no podíamos pagar la renta, ella la pagó. Cuando necesitábamos comida, servicios, teléfono, ella pagó todo mientras vivía únicamente de su pensión. Su voz se fortaleció al continuar. Hace 3 semanas, cuando mi madre se negó a obedecer las órdenes de mi esposa como una sirvienta, le dimos un ultimátum: obedecer a Jessica o irse de su propia casa. Mi mamá eligió irse antes que entregar su dignidad. El templo quedó completamente en silencio. Incluso los bebés parecían percibir la gravedad del momento. Yo me quedé ahí y vi cómo mi esposa faltaba al respeto, a la mujer que sacrificó su seguridad en la vejez por nuestra comodidad. Elegí lealtad hacia alguien que amenazó a mi madre, en lugar de lealtad hacia la mujer que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero su voz seguía firme. Estoy aquí porque mi madre me dio una última oportunidad de elegir la verdad sobre el orgullo. Yo estuve mal, Jessica estuvo mal. Mi madre merecía gratitud y respeto, y en lugar de eso, le dimos exigencias y ultimátums. Me miró directamente. Mamá, decir lo siento no alcanza para todo lo que te hicimos pasar, pero espero que sea un comienzo. La congregación reaccionó con murmullos de apoyo. Mientras David regresaba a su asiento, el pastor Juan Rodríguez se acercó al púlpito con lágrimas en los ojos. A veces, el mayor acto de valentía es admitir nuestros errores en público. David ha mostrado ese valor hoy y su madre nos ha mostrado cómo se ve la dignidad bajo presión. Después del servicio, la gente se acercó con abrazos, apretones de mano y palabras de apoyo. La señora Chen me tomó la mano. Todos sospechábamos que los ayudabas económicamente, Paula. Lo que no sabíamos era cómo te pagaron esa bondad. Tom, de la cafetería, me dio una palmada en el hombro. Lo que hiciste requirió carácter. Poner límites no es fácil cuando se trata de la familia, pero el momento más significativo llegó cuando David se acercó a mí afuera de la iglesia. La carta al tribuno de San Miguel del Valle se publicará el miércoles. La publicación en Facebook sale esta noche. Dudó un instante. Jessica se fue del pueblo ayer. Empacó su coche mientras yo estaba trabajando y desapareció. No dejó dirección, ni nota, nada. No me sorprendió. Mujeres como Jessica siempre huían cuando enfrentaban consecuencias. Lamento que tu matrimonio haya terminado así, le dije. No lo lamento, respondió en voz baja. Hoy por la mañana solicité el divorcio. Descubrí que planeaba sacar dinero de la caja registradora de mi trabajo. Las deudas son peores de lo que creíamos. 3 meses después, pasé por esa calle por casualidad. El departamento 3B ya tenía otro inquilino. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí alivio, porque mi paz ya no dependía de pagar la vida de otros. El edificio había sido remodelado en departamentos independientes, cada familia con privacidad y áreas comunes compartidas. María Santos, recién salida de una relación abusiva, dirigía a sus 2 hijos hacia los juegos del patio, donados por negocios locales. Señora Hernández, esta oportunidad lo es todo para nosotras. Gracias por elegir a sobrevivientes para este regalo. Las sobrevivientes entienden el valor, respondí.
Este lugar debe servir a quienes realmente se lo han ganado. Mi propia vida se había asentado en rutinas tranquilas, en la cabaña junto al lago que compré, con el dinero que ya no fluía hacia dependencias ingratas. Café por la mañana en el porche con vista al agua, jardinería por la tarde, lectura por la noche, placeres simples que se sentían lujosos, después de meses de estrés financiero y drama familiar. La cabaña era pequeña, pero perfecta para mí. 2 recámaras, una cocina donde podía preparar comidas de verdad y un jardín donde cultivar mis propias verduras. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Mamá, llevo 3 meses en terapia y estoy aprendiendo mucho sobre relaciones sanas. ¿Podríamos tomar un café algún día? Quisiera ganarme de nuevo tu confianza. Una conversación honesta a la vez. Sonreí, mirando el lago donde una familia de patos nadaba cerca de la orilla. David había cumplido su palabra con los reconocimientos públicos. La carta en el periódico fue clara y honesta. La publicación en Facebook recibió decenas de mensajes de apoyo, de personas que por fin entendían la historia real. Más importante aún, él estaba asumiendo la responsabilidad de reconstruir nuestra relación, en lugar de exigir perdón sin esfuerzo. Respondí, el café suena bien. Sábado por la mañana en la fonda. Su respuesta llegó de inmediato. Ahí estaré. Y mamá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Dejé el teléfono a un lado y observé a los patos deslizarse por el agua, con sus crías siguiéndolos. A veces, la paciencia y la dignidad sí son recompensadas. Incluso, cuando el peso parecía interminable, el sol se ponía sobre las montañas, pintando el lago de dorado y rosa. A lo lejos, podía escuchar a niños riendo en el refugio de mujeres, familias construyendo nuevas vidas. En el mismo lugar donde yo aprendí la diferencia entre la generosidad y el permitir abusos, justicia hecha, dignidad preservada y tal vez, solo tal vez, un hijo dispuesto a recuperar la confianza de su madre, con acciones honestas y no con manipulación emocional. Había valido la pena esperar. Gracias por quedarte hasta el final y por escuchar mi historia. Si lo que viví te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y dime también, si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías elegido lo mismo? Cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando hoy?